Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora esperamos unos minutos y arrancamos. Buenas tardes. Bueno, vamos arrancando. ¿Estamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco. No sé si creo que les dejó un poco las indicaciones el doctor Inchausti la semana pasada, ¿no? Vale, si no me equivoco. Vamos a trabajar hoy con objeciones y uso de declaraciones previas, ¿puede ser? ¿Les dijo que quería que preparemos hoy los testigos o no? Veo caras ahí raras. Me Bueno. parece que no. Yo vi la clase hoy grabada porque no pude y dijo que íbamos a trabajar, pero se mandó ninguna indicativa. Me parece, no sé. Yo estuve en Bueno. la clase, perdón, ¿qué tal? Yo estuve en la clase y no quedó esa consigna. Ahora Estoy vamos. trabajando más en objeciones, en lo teórico para poder identificarlas Bien. más notoriamente. Igual lo vamos a armar ahora en el transcurso, porque ya la semana anterior habíamos trabajado el examen directo y contraexamen. Eso sí. Entonces, Sí, sobre pero eso vamos a trabajar algo. Sí, Juan. sí, te decía que yo tengo notado que hoy vamos a empezar con testigos mentirosos y preguntas capciosas. Claro, y para eso vamos a trabajar con los testigos. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Bien. Bueno. La semana pasada vieron uso de declaraciones previas para examen directo y contraexamen. ¿Llegaron a ver eso o no? A ver, por ahí estoy con un error, estamos con un problema de comunicación acá de lo que llegaron a ver. ¿Qué vieron la semana pasada? Vamos del principio. Vimos muchos videos. Objeciones, claro. Y de declaración previa, menos vimos. No vieron declaración previa. Más que nada Bien. objeciones. Lo Bueno. vimos, pero en menor medida. Bien, entonces vamos a repasar más que nada el segundo tema. Bueno, vamos a hacer un repaso primero de las objeciones. ¿Qué sería una objeción? A ver. Empecemos de lo que se acuerdan, de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y sería una oposición a una pregunta que puede no ser conveniente para nuestro testigo y que formule la otra parte, ¿verdad? Y Bien. evitar de esa manera que ingrese una información no deseada al debate.
Bien, ¿algo más? A ver, vamos construyendo. Yo iba a decir que podría ser una forma de controlar el testigo de la otra parte, pero más o menos dijo Rodrigo. Bien, bueno, acá ya encuentro una contradicción que podemos empezar a determinar. Juan Orlando habló una pregunta de la contraparte. Y vos, Manuela, y Rodrigo también hablaron de controlar al testigo. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿qué es lo que se objeta? La pregunta Pero la pregunta del litigante. abogado, ¿se puede objetar al testigo? Sí, no, Sí, ¿qué opinan? creo que sí, igual se puede objetar al testigo si. Pero, o sea, se objeta normalmente al litigante, pero creo que si el testigo, por ejemplo, utiliza malas palabras o algo así, se puede llamar la atención, pero no sé si son objeciones, sí. Bien, a ver, ¿alguien más que opine lo mismo o lo contrario? Sí, yo creo que se puede objetar al testigo en tanto y en cuanto se vaya por las ramas y no responda efectivamente a la pregunta que le hizo por ahí su abogado o el fiscal o el que fuere que estuviera interrogándolo. Pero yo creo que en este tipo de objeción pediría que se limite a responder, obviamente, lo que le preguntó la otra parte. Bien, bien. Acá ya tenemos, como podemos ver, una primera cuestión, que también tiene que ver, hay que ver los sistemas procesales, hay sistemas procesales que lo permiten o no, pero los argumentos van por el lado que ustedes estuvieron, Manuela y Juan, plasmando. En general, nosotros lo que objetamos es la pregunta de la contraparte, mediante la cual está pretendiendo ingresar información de baja calidad o está, digamos, realizando la forma en la cual debe hacerse la pregunta de una manera errónea. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros, y a través de, podríamos hablar de mala fe, podríamos hablar de que el testigo habla por demás, tenemos un testigo que se le pregunta A, y el testigo empieza a contestar A, B, C, H, Y, Z, y incluye un montón de información que no tiene nada que ver con la pregunta. Bueno, ahí es donde está la discusión si podríamos o no objetar al testigo. En principio habría que ver el sistema procesal concreto, pero tenemos esa posibilidad que, como ustedes estaban diciendo, de limitar al testigo, pedirle al juez que limite al testigo para que se conteste lo que le sea preguntado. Digamos, más allá de la posibilidad de ampliar, no se vaya por las ramas. Entonces puede llegar a existir la posibilidad de interrogar al testigo, de objetar al testigo en casos muy determinados como esto que estamos detallando ahora. ¿Bien? Ahora, vamos a pensar, volvamos a lo que es la objeción, y una forma sobre la cual podemos pensar la objeción como elemento procesal es como una nulidad. La teoría de las nulidades ya la deben haber visto en procesal penal, pero vamos a hablar de manera genérica. Para que sea una nulidad nosotros vamos a necesitar dos elementos principales, podemos entrar mucho más, pero vamos a necesitar una infracción procesal, por un lado, y por otro lado, un perjuicio a la parte, un perjuicio concreto. Son los dos por ahí elementos básicos de la nulidad. Maxi, perdón, ¿cuál fue el sí, primer elemento que no llegué a escuchar que dijiste? Una infracción procesal. Digamos, tenemos que tener una infracción a las reglas procesales. Esto a modo genérico, porque si entramos a hablar de las teorías de nulidades podemos hablar mucho más, pero vamos a hablar de modo muy genérico. Y en las objeciones ocurre más o menos lo mismo. Nosotros podemos pensar la objeción como una objeción procesal, como una infracción procesal. No se realizó la pregunta de la manera que debería hacerse. Generalmente los códigos prohíben las preguntas sugestivas en el examen directo, prohíben las preguntas ambiguas, prohíben las preguntas capciosas. Entonces ahí ya tenemos la infracción procesal, por un lado. Ahora bien, para que valga la pena ejercer este derecho de parte que nosotros tenemos, que es la objeción y todo lo que ello implica, el procedimiento, ¿lo vieron? De cómo se hace la ejecución, cómo se resuelve. Bien. Sí, bueno. Explicó que había distintos sistemas, pero que convenía hablar claro,
no solo hacer la objeción, sino argumentarla también, y bueno, y ahí dependerá del juez si le da traslado a la otra parte y después resuelve, o si el juez resuelve inmediatamente. Bien, perfecto. Teniendo en cuenta todo este procedimiento que lleva a la objeción, ya nosotros mismos podemos interpretar que no es factible estar haciendo objeciones todo el tiempo, porque cada vez que hacemos una objeción vamos a estar interrumpiendo, se va a estar dando intervención al juez, se le puede dar intervención a la contraparte, se va a retomar el hilo del testigo, si bien con una actitud de mala fe a veces se podría intentar hacer, pero eso obviamente tiene que ser advertido por el juez y por la contraparte. La objeción, digamos, con fundamento, y la objeción estratégica, necesita de este segundo elemento que estamos hablando, que es, hablando de nulidades, la afectación de un derecho, un perjuicio, y hablando en litigación, que afecte mi teoría del caso, digamos. Entonces, esos son los dos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar todo esto al momento previo de tomar la decisión si vamos a objetar o no lo vamos a hacer. ¿Existió una infracción procesal? ¿Hubo una pregunta mal hecha? ¿Una pregunta que la parte formuló mal? Sí. Bien. Esa pregunta que la parte formuló mal, ¿puede introducir información de baja calidad o deficiente que afecte mi teoría del caso? Si la pregunta sugestiva en un examen directo es, y ese día hacía calor, ¿no es cierto? Y a nadie le importa en este caso si ese día hacía calor o no hacía día calor o no hacía calor, procesalmente estamos hablando de una pregunta prohibida en un examen directo. Estratégicamente, quizás no me convenga objetarla. No tiene ningún sentido porque no afecta a mi teoría del caso. Entonces, tengamos en cuenta esta doble vara a la hora de analizar. ¿Y qué es lo difícil de esta cuestión? De este procedimiento, este razonamiento lógico que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en una fracción de segundo, digamos. Y ahí es donde está la complejidad de las objeciones como elemento de la litigación. Porque cuando el testigo conteste, el testigo contesta. Si bien seguramente han visto en videos y en películas que ante una pregunta que contesta el testigo, el juez le puede decir al jurado, no tengo en cuenta esa información ingresó al debate, y todos escucharon que Juan mató a Mario, digamos, a través de una pregunta sugestiva. Después veremos si podría implicar alguna sanción a las partes, si actúa de mala fe o no, pero tengamos en cuenta estos dos elementos y la rapidez y la inmediatez con la que tenemos que trabajar la objeción. Ahora, para poder lograr esto, ¿qué necesitamos? Dos cuestiones. Conocer claramente cuáles son las modalidades procesales, cuáles son las preguntas permitidas, cuáles son las preguntas prohibidas. Por ejemplo, como decíamos, en un examen directo, ya por lo que estuvimos viendo, sabemos que están prohibidas las preguntas sugestivas. Entonces, nosotros, como parte, si hacemos un examen directo y pretendemos que no nos objeten, ya tenemos que trabajar de esa vara. Evitemos las preguntas sugestivas. Perdón, esto lo vimos cuando trabajamos este tema. No están prohibidas las preguntas sugestivas, pero hay que evitarlas por esta situación. Entonces, tenemos que tener un conocimiento claro de la infracción procesal. ¿Cuál es el segundo tema y más importante que tenemos que trabajar? Conocimiento claro de nuestra teoría del caso, para poder en ese momento inmediato nosotros poder identificar si hay una afectación o no. Analogía que hablamos cuando vimos teoría del caso, del escáner, de pasar, digamos, todos los hechos a la luz de nuestra teoría del caso, se puede aplicar tranquilamente en este momento. Vamos a tener que escanear nuestra teoría del caso en una fracción de segundo a través de la información y la pregunta que pretende hacer la contraparte, para evaluar si es o no perjudicial, y en ese caso vamos a tener que objetar y tomar la decisión de objetar. Bien, vamos con esto. ¿Alguna duda? Esto sería el procedimiento lógico que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder objetar. ¿Cuáles son las preguntas prohibidas? ¿Qué llegaron a ver de este tema? ¿Llegaron a ver algunas en concreto?
alguna que conozcan, que hayan leído. Preguntas compuestas. ¿Qué es una pregunta compuesta? Cuando una pregunta son dos preguntas en la misma pregunta. Bien, ¿y cuál es el problema de esas preguntas? Pensemos siempre en el por qué. No nos vayamos solo a el qué. Bien, igual, vení bien. Las preguntas compuestas están prohibidas. Y esa es la definición de preguntas compuestas. Vamos un paso más. ¿Por qué están prohibidas las preguntas compuestas? ¿Cuál sería el problema que tendría? Si responde a una afirmación, podría estar respondiendo, o sea, con una respuesta sería para las dos preguntas, pero no necesariamente sería así. No sé cómo explicarlo. Sí, sí. Bien, esa es Para la una idea. sentado. Puede llegar a la confusión. Podría ser, digamos, que estamos una variante de una pregunta capciosa, si queremos. Porque estamos intentando con dos afirmaciones, al testigo no le crea otras, sobre todo si estamos hablando de un contraexamen, donde se va a dar la pregunta compuesta generalmente. La pregunta compuesta objetable, más que nada. Porque yo le puedo preguntar al testigo en la acreditación, ¿a qué se dedica y desde cuándo? Eso es una pregunta compuesta, objetivamente hablando. Después vamos a analizar si esa pregunta compuesta afecta a la teoría del caso de alguien o no, muy difícilmente. Pero sí, en el ejemplo que estaban dando, si yo le pregunto por dos situaciones en una misma pregunta, de manera sugestiva, al tener que responder sí o no, el testigo tiene que dar por sentado, digamos, una de las afirmaciones que quizás así no lo sea. ¿Y cuál es el problema? El testigo obviamente podría decir, no, no, espere, lo primero sí y lo segundo no. Pero es un intento, digamos, de engaño y de querer introducir información de una manera prohibida. Ese es el fundamento de por qué las preguntas compuestas están prohibidas. Porque daría por asentada las dos afirmaciones que hace la parte con una sola respuesta. ¿Bien? Otro tipo de pregunta que sea prohibida. Muy bien. Que hayan visto, que sepan. La Sugestiva, argumentativa. perdón. Vamos, ¿cuál? ¿Y dijiste indicativa, Manuela? Argumentativa, dije. Bien, vamos con sugestiva primero. Sugestiva. ¿Qué es la pregunta sugestiva? La que Esto ya lo vimos induce bien. una respuesta, digamos. La La que bien. sugiere la respuesta o la propia pregunta, digamos. La pregunta en la cual en su formulación está incluida ya la respuesta y solo puede limitar a la parte, al testigo, a negar o afirmar esa afirmación. Bien. ¿Dónde está prohibida y por qué? Es la siguiente pregunta, entonces, ¿qué nos hacemos? En el Ya lo examen dijimos directo. recién. Está prohibida en el examen directo, ¿y por qué? Porque en el examen directo hay que aprovechar para que el testigo se explaye y pueda desarrollar el tema teniendo en cuenta que este desarrollo quizás coherente y no cortarlo hacia la credibilidad. Bien. ¿Algo más? ¿Que se le ocurra a alguien? Y además porque es el testigo el que tiene que introducir al debate la información y no el abogado con la pregunta. Bien. Bien. Bien los dos. Las dos respuestas. En concreto, digamos, nosotros también con lo que buscamos con las objeciones, tiene que ver también con el proceso adversarial, es evitar la introducción de información de baja calidad. Digamos, a partir de un procedimiento adversarial, cuando ya llegamos en lo que son las reformas procesales a un proceso acusatorio, oral y adversarial, ya los problemas se empiezan a centrar, todavía no, con esto no quiero decir que ya hayamos llegado a esto, digamos, en el sistema procesal argentino, y también en algunas provincias están más avanzadas, en otras no, a nivel nacional todavía ni siquiera tenemos un proceso acusatorio pleno implementado en todo el país, pero una vez que nosotros tenemos estas tres premisas, estamos con un sistema acusatorio, plenamente oral y adversarial, ya una de las preocupaciones que empezamos a tener, digamos, como operadores del sistema, son los estándares de la prueba. ¿Qué prueba y qué información puede ingresar al debate para que llegue a conocimiento de los juzgadores? ¿Y qué grado de calidad tiene que tener esa información? A mayor calidad de la información, mayor probabilidad tengo yo, como parte, de que se
de obtener un resultado favorable. ¿Y qué pasa con las preguntas sugestivas? Estamos introduciendo información de baja calidad, porque ¿quién es el que introduce la información? ¿Quién es la fuente de prueba? El testigo. El testigo, claro. Exactamente, la fuente de prueba es el testigo, y con las preguntas sugestivas la información no está ingresando a través de esa fuente de prueba, está ingresando a través de un abogado, que obviamente lo que dicen los abogados no son parte de la prueba. Bien, entonces tiene que ver con eso la cuestión de en general de la pregunta sugestiva y en general de las objeciones. El tema de controlar la información que accede al debate. ¿Y por qué entonces, bajo estos parámetros, está permitida la pregunta sugestiva en el contraexamen? ¿Por qué no hacemos un Es una contraexamen forma- con preguntas abiertas? Porque no queremos que el testigo se explaye, sino queremos controlar el testimonio. Bien. ¿Algo más? No. Bien. Porque se quiere que responda exactamente lo que sirve a la propia teoría del caso. Se supone que uno sabe lo que va a responder y lo vas a guiar hacia ese lugar. Bien. La palabra Sí, clave acá es... Sí, Juan. Sí, te decía que es tener en cuenta también que es un testigo hostil, consecuentemente no conviene por ahí hacer preguntas de más. Bien, la palabra clave, que por ahí podríamos hacer como el punto en común de lo que estoy diciendo, es el control. El control sobre el testigo. Ahora, el tema es, ¿podemos ejercer control con preguntas abiertas? Es mi pregunta. Si podemos hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Claro, también se puede decir, claro. ¿Se podría? ¿No se podría? No, ¿Qué consideran? yo creo que no. Y salvo que se prepare mucho al testigo, porque si no se nos puede desviar y desacreditar nuestra teoría del caso y que meta tal vez la pata, dicho de manera vulgar. Estamos hablando de contraexamen igual acá. Ah, perdón. Recordemos, estamos hablando de ahí metí la contraexamen. pata yo. No pasa nada. Pregunta igual. ¿Eh? Bien, depende de la pregunta. O sea, ¿a qué se refiere la pregunta que estás haciendo? Podría llegar a ser una pregunta abierta, no es que está prohibida. No se recomienda, pero depende de la pregunta. Bien. Juan. Claro, depende la respuesta que este testigo hostil nos dé, podríamos decirle, bueno, podría explayarse en ese tema. Y ahí Bien. hacemos una pregunta abierta. Ahora vamos a tocar ese tema cuando repasemos uso de declaraciones previas, que ahí, por ejemplo, vamos a ver que hay una excepción a la posibilidad de hacer preguntas abiertas en el contraexamen. Pero, en principio, digamos, y esto lo podemos poner en práctica, lo podemos probar también cuando en la próxima clase que hagamos ejercicios prácticas, va a ser muy difícil ejercer un control con el testigo haciendo preguntas de qué pasó, cómo fue, y qué realizó, porque el testigo es el que va a terminar dirigiendo hacia dónde quiere ir con la declaración. Bien. Entonces, como una de las únicas maneras para ejercer ese control, porque además, como ya vimos, nosotros en el examen, en el contraexamen, nuestra principal función no es acreditar hechos, no es obtener información de buena calidad, sino es controlar la información que trajo la contraparte. Y a partir de ese control, que quede la información de buena calidad. Entonces, tenemos estas dos cuestiones por las cuales nos permiten utilizar las preguntas sugestivas. Cuestión 1, resulta muy difícil mantener el control sobre un testigo con preguntas abiertas, entonces el sistema permite que se utilice este otro tipo de pregunta. Y punto 2, la finalidad de esta técnica no es obtener información, sino controlar la información que ya ingresó al debate. Entonces acá no tendríamos un problema de introducir información de baja calidad. La información ya está, el tema es controlar esa información. Bien. Después habías dicho argumentativa, si no me equivoco, Manuela. ¿Qué sería Sí. una pregunta argumentativa? Cuando incitas o das un punto de vista o uno... Se te mutió, me parece. Ahí está. Cuando das un punto a favor respecto a alguna postura, o sea, introducís una postura al debate, por algo así. Bien. ¿Alguien más? ¿Una opinión?
Bueno, va por ese lado que decía. La pregunta argumentativa tiene que ver cuando nosotros, a partir de lo que estamos, digamos, la información que estamos obteniendo durante el interrogatorio, hacemos un argumento en la formulación de la pregunta, argumentamos en la formulación de la pregunta, y con eso pretendemos que el testigo también confirme o no esa cuestión. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Cuándo es el momento para argumentar en un juicio oral? ¿Cuándo hagamos el alegato de clausura? El alegato de clausura. Exactamente. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos adelantando a esa cuestión a un momento que todavía no es el momento oportuno, y segundo, que no tenemos toda la prueba producida, digamos. Pero más allá de eso, es un momento en el cual procesalmente no se puede realizar. A la vez que ocurre, nosotros pretendemos que esa conclusión quizás nos la dé el testigo, cuando es una conclusión que vamos a tener que afirmar nosotros. El testigo podría decirnos que no pueda llegar a esa conclusión, digamos. Y esto se relaciona también, podemos relacionarlo con las preguntas de opinión. Las preguntas de opinión están prohibidas y están permitidas. Y acá entramos en una cuestión más discutible. ¿Por qué están prohibidas y están permitidas? Depende de la calidad del testigo. Digamos. ¿Y por qué? Sí, Manuela, te escucho. No, perdón, quiero decir que depende de qué testigo tengas, porque si hablas con un perito le estás pidiendo opinión, creo. Exactamente, exactamente. En principio, como todas las declaraciones, las declaraciones van a versar sobre las cosas que pudo ver, percibir, escuchar, el testigo que pudo percibir a través de sus sentidos, que pudo tener conocimiento en base a ello. Entonces, la opinión del testigo sobre lo que pudiera haber pasado o alguna conclusión que nos podría dar, no se le puede preguntar porque el testigo viene a hablar de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que pudo conocer, digamos, no de la conclusión que puede sacar sobre eso. Salvo en los casos de peritos o testigos expertos, que ya vamos a ver que pueden ser dos categorías distintas. El perito expresamente viene a hablar de conclusiones, sino para qué lo traemos al perito. El testigo experto puede llegar a venir a hablar de hechos, puede haber tomado intervención en el hecho, pero quizás también puede tener un conocimiento científico o técnico o profesional que nos permita poder preguntarle por opiniones. ¿Bien? Después, Maxi, sí. ¿cuál es la diferencia entre la conclusiva y la de opinión? Bien, bueno, y acá volvemos a lo mismo que tiene que ver con la argumentativa, quizás también. Son todo tipo de preguntas que se están rozando en lo que es la respuesta. En principio, las dos apuntan hacia lo mismo, digamos, a no la imposibilidad de obtener por parte del testigo una postura propia formada sobre los hechos que no tiene que ver con lo que pudo percibir o no. Digamos. Básicamente serían dos caras de la misma moneda. A veces, por eso también los nombres de las objeciones tampoco son tan estancos, digamos. Lo que hay que tener en cuenta es cuál es el problema que tiene la pregunta y poder titularlo de alguna manera simple. Pero si yo, por ejemplo, se le pregunta al testigo, ¿cuál es su opinión sobre tal tema? Por ahí es, lo primero que se nos va a venir a la cabeza es, le está haciendo una pregunta de opinión, el título que nosotros le vamos a dar a esa objeción. Y si la pregunta, estos son ejemplos muy burdos, pero para ver la diferencia. ¿Cuál es su conclusión sobre lo que pudo ver? Lo que se nos viene primero a la cabeza es la cuestión conclusión, pero el fin y el problema que tenemos con la pregunta es el mismo. Obtener por parte del testigo, digamos, una argumentación, su postura sobre determinados hechos a los que no puede declarar en este debate. Digamos. ¿Sí? Si podemos hilar fino, podemos llegar a encontrar alguna diferencia, pero me parece más importante que entendamos el trasfondo, el por qué esa pregunta no se puede hacer para poder identificarla, más allá de que si es el título opinión, si es el título conclusiva, si es el título argumentación. ¿Bien? Bueno, más o menos estamos viendo las preguntas capciosas. Las preguntas capciosas, por ejemplo, también pueden ser
tituladas como pregunta engañosa, digamos, a eso voy con los títulos. Los títulos más o menos se refieren a la misma cuestión. ¿Qué estamos intentando hacer? Estamos intentando confundir al testigo, la típica. Estamos intentando que el testigo pise el palito, la famosa expresión. Pero lo estamos haciendo de una manera procesalmente incorrecta. Nosotros obviamente podemos trabajar las contradicciones del testigo y las lagunas que pueda haber en una declaración. Pero no por eso podemos pretender engañarlo con determinadas preguntas para hacer que ocurra esto. A ver, estoy intentando pensar algún ejemplo. No, por ejemplo, sabemos que el auto está aprobado y que el auto, siempre volvemos al mismo ejemplo, es del color rojo, y le empezamos a querer preguntar un montón de colores o colores parecidos, o volver a poner en duda afirmaciones que haya dicho el testigo sin tener un fundamento para hacerlo, pero usted está seguro que tal cosa. Pretender engañar al testigo sobre lo que él declaró para que cambie, digamos, su percepción. Tiene que ver con eso, con engañar, con confundir. Puede ser confusa, puede ser capciosa, puede ser engañosa la pregunta, pero la finalidad es esta. Eso es lo que quiero que tengamos bien en claro. ¿Cuál es la finalidad que pretendemos atacar con esto? Más allá de los títulos y de lo que estamos viendo, tengamos en cuenta que también las objeciones son una herramienta de defensa que tenemos como parte de nuestra teoría del caso y principalmente de nuestro testigo. Hay testigos más preparados, menos preparados, testigos a los que se llaman testigos profesionales. Un policía que hizo 150 declaraciones en un juicio no es lo mismo que una persona que viene por primera vez a declarar. Y hay testigos que se pueden defender solos, cuando pueden advertir que le están haciendo una pregunta confusa o una pregunta compuesta, y le pueden decir al abogado, no, a lo primero sí, a lo segundo no, digamos, no, ahí, perdón, no le entiendo la pregunta. A veces ese no le entiendo la pregunta es una posibilidad que tienen los testigos hacer, pero también nosotros tenemos que estar atentos a eso. No podemos dejar que el testigo lo haga por su cuenta. Y para eso es que son las objeciones, para hacer, digamos, trabajar como protección de ese testigo propio, el testigo de nuestra parte, que nosotros queremos que la información que él introdujo al debate quede de la manera que fue dicha, y no que venga la contraparte a contrarrestar y poner en duda todas esas circunstancias. Entonces, pensemos las objeciones como una herramienta de ese tipo. No lo quiero seguir aburriendo con nombres, después les vamos a pasar un listadito, que les digo, los nombres de las objeciones, si bien son necesarios a la hora de poder hacer la objeción con este procedimiento que explicó el doctor Inchausti: objeción, pregunta sugestiva; objeción, pregunta confusa; objeción, pregunta capciosa. Tengamos en cuenta el error y la regla procesal que se está, digamos, infringiendo en ese momento, que es lo primero que necesitamos identificar. Podemos objetar cuando una parte se pone demasiado hostil con un testigo, en un contraexamen, que se empieza a levantar un poco la temperatura, que empiecen a elevarse las voces. Ahí nosotros también podemos llegar a objetar, digamos, la fórmula de la objeción podría tener cuesta haciendo. Perdón, Maxi, en Sí, ese caso, cuando advertimos que la otra parte se pone medio picante, por así decirlo, con nuestro testigo, ¿cómo medimos cuándo sí y cuándo no? Ejemplo, el cuatrimestre pasado, en el seminario teníamos un testigo que tenía cataratas. Sí. El caso no decía qué grado de disminución visual tenía el testigo, y la contraparte pretendía que el testigo dijera que no veía bien, cuando en el examen directo había dicho que podía ver, que había visto bien el hecho. Y le preguntaba, y le preguntaba, y le repreguntaba, y le levantaba la voz, y yo en ese momento dije, bueno, lo planteo, pero me quedé en el molde, porque no sé cuál es el límite. Bien, sí, te entiendo. A ver, tampoco hay una regla. Ese sería lo primero que te tengo que decir, no es hasta 4 preguntas, 5. Primero veamos 2 cosas. Hay que ver cómo es el contexto de la declaración. Primero. Es algo que se tiene que evaluar en el momento, el contexto de esa declaración.
¿Hay un testigo que se está negando? ¿Un testigo que podemos admitir que está negando? ¿O es un testigo que en realidad está respondiendo lo que sabe y es la parte que entiende que está negándose y no quiere darle la información? Tenemos que evaluar todas estas cuestiones. Imagínate, todo lo que teníamos que evaluar antes para hacer una objeción, en este tipo de objeciones le tenemos que sumar todo esto. Tenemos que ver si por ahí es la objeción correcta, porque por ahí la objeción es que es repetitiva, que el testigo ya contestó. Digamos, también habría que evaluar eso. Tenemos que ver cómo está haciendo la interacción y los modos del abogado en referirse al testigo. Como decíamos, la voz, si lo quiere callar, levantando más la voz, es una cuestión, así el abogado espera que termine y vuelve a repetir la pregunta. El año pasado supongo que fue virtual, pero por ejemplo, en un juicio presencial, si el abogado se empieza a acercar mucho al testigo, también podemos evaluar esa situación, a ver qué está pasando. Son todos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que evaluar el contexto en ese momento. Tenemos que ver al testigo, el testigo se está poniendo nervioso, el testigo nos mira como pidiéndonos ayuda, salvame de esto. Digamos. Hay ocasiones en las cuales el juez interviene, más allá de que en un proceso adversarial el juez no debería intervenir si no hay, digamos, una acción de parte. Acá ya estamos hablando de un trato a un testigo, de un trato a otra persona, que si esto es muy evidente, obviamente el juez incluso puede intervenir por su cuenta, digamos. Pero estos son algunos de los parámetros que, por ejemplo, podés tener en cuenta a la hora de evaluarlo. Puede haber muchos más y hay que verlo en el caso concreto en ese momento. Pero sepamos que tenemos esta herramienta. Ese es el punto importante. Bárbaro, gracias. Si vemos que al testigo lo están atacando por demás, si vemos que el testigo se está empezando a poner. Y en todo caso, también que esto, supongo que se los habrá dicho Santiago, la objeción, sin llegar a entrar en la mala fe, a veces puede ser estratégica. Y esa es otra idea que tenemos que tener en cuenta. Digamos, nosotros en determinados momentos podemos hacer una objeción, tiene que tener una mínima base, una mínima fundamentación. Si está haciendo todo perfecto, es muy difícil intentar objetar y va a quedar obvio que lo estamos haciendo por una estrategia. Pero, por ejemplo, en este caso, que vemos que el testigo se está poniendo nervioso, que nuestro testigo nos está pidiendo ayuda a los gritos, no sé cómo seguir con esto, podemos objetar para que exista una pausa de 2-3 segundos y se retome el debate. Ahora bien, ¿cuándo esto se convierte en mala fe? Cuando constantemente estoy objetando y no dejo que el testigo declare, no dejo que hable el abogado, y ahí ya no solo que pasa a ser una cuestión que no es estratégica, sino que se nos pone en contra nuestro, nos ponemos en contra al juez, nos ponemos en contra al jurado, que no estamos dejando el desarrollo del caso que se lleva adelante, y hasta incluso en un caso muy extremo puede llegar a haber una advertencia por parte del abogado para que deje de interrumpir innecesariamente las declaraciones. Entonces, son todas cuestiones que tenemos que medirlas bien. Podemos llegar a utilizarlo como una cuestión estratégica en algún momento para generar una pausa, para generar un segundo al testigo que piense, pero esto, utilizado de manera abusiva, es mala fe y puede resultar perjudicial para quien lo hace. Bien, supongo que habrán visto la semana pasada el video de Matt Damon, creo que es, que le hacen varias objeciones. No sé si lo vieron. Ese es un ejemplo claro de cuando las objeciones reiteradas no son un problema de mala fe, sino es un problema de cómo se hacen las preguntas. A ver, vamos a ver si lo vemos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Antes, mientras busco esto, sí, no hay problema. Sí, te escucho. Perdón, respecto al juez, si vos objetás, Sí. pero argumentás mal la objeción o planteaste una objeción que no era la correcta, ¿el juez Sí. te lo puede denegar por eso? ¿O dice, bueno, sí, tenía que objetar, se lo dejo pasar por más que no sea la objeción correcta? No sé si me explico. Sí, te explico. Era una pregunta, digamos, argumentativa y la objetamos porque era sugestiva. Por ejemplo, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí. Sí. Bien. Como regla general, en principio tendríamos que decir que el juez no podría hacer lugar a la objeción, digamos, porque el fundamento es erróneo. Porque estamos planteando de la base de un principio adversarial en donde el juez actúa en un juicio oral
a petición de las partes. Y si la parte hizo una petición errónea, el juez no puede darle lugar por más que haya habido, digamos, una infracción procesal, porque lo que importa es esto. Ya después hay que ver el criterio de cada juez en concreto. El juez, no sé, por ejemplo, cuando no se entienden a dónde van las preguntas, a veces el juez dice, no hago lugar a la objeción, puede decir, pero vaya al punto a donde quiere ir a preguntar, ya está dando mucha vuelta, acorte el tiempo, pero en principio para que el juez nos haga lugar a la objeción, nosotros tenemos que argumentarla de manera correcta, porque eso es lo que, podríamos decir, incita a la jurisdicción y el poder del juez para hacerlo. ¿Y el juez tiene que argumentar también su denegación necesariamente? No es necesario. Cuando deniega. No es necesario, y ahí es también una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Las objeciones en un debate oral, cuando las resuelve el juez, se terminó ahí, digamos. No es que hay una apelación. En algunos sistemas se puede, digamos, considerar que si es una objeción a una pregunta que puede determinar el resultado final del juicio, se hacen las famosas reservas, y ese punto es lo que va a servir de base para una impugnación del veredicto. Como deben haber visto, los veredictos en los juicios por jurados no son fundamentados expresamente, sino que la fundamentación se deriva, entre otras cuestiones, de las instrucciones del juez, pero tienen que ver con la íntima convicción del jurado. Digamos. Pero yo como parte puedo tener argumentos de impugnación en base a la forma en cual la información ingresó al debate para que el jurado tome esa decisión. Y una de esas formas, por ejemplo, es, se hizo una pregunta, en este caso, en este testigo, en este minuto del video, lo que sea, en la cual yo la objeté y el juez me denegó esa objeción. Esa objeción fue denegada erróneamente por tales motivos, y la información era de tal importancia que motivó que el jurado dé el veredicto condenatorio, por ejemplo. Digamos. Entonces, las objeciones, en un nivel muy importante, pueden ser motivos de impugnación, no serían motivo de impugnación, perdón, serían motivos para impugnar, motivos que nos dan a nosotros para poder efectuar una impugnación del veredicto. Y acá hay otra cuestión también que a resaltar. Hay objeciones, esto que decías vos de la fundamentación, que pueden no resolverse automáticamente. No sé si esto hablaron. Porque tenemos varios temas. Hay algunas, por ejemplo, si tenemos una objeción sobre, esto ya no tiene que ver con preguntas o no, sobre la calidad de un perito para poder expresarse sobre determinado tema, ya estamos hablando un poco de litigación más compleja, pero para que tengamos la idea. Sobre esa cuestión se va a armar un debate, un mini debate en ese momento. A ver si este perito médico puede dar precisiones sobre cuestiones psiquiátricas. Un ejemplo, así al aire, digamos. ¿Tiene los papeles, tiene la capacitación, tiene, digamos, la posibilidad de hacerlo o no tiene? También se puede dar, esto que les voy a comentar ahora, cuando las objeciones tienen que ver sobre el contenido de lo que puede llegar a decir el testigo, en el cual nosotros necesitamos, o el juez necesita escuchar cuál es la respuesta del testigo para saber si el jurado puede acceder a esa información o no. En esos casos se puede hacer un cuarto intermedio. En caso de que sea muy importante, se puede desalojar al jurado de la sala y se va a producir una mini litigación incidental, si queremos, para seguir con las formas actuales del proceso penal, como decíamos, lo de las nulidades. Acá estaríamos trabajando en un incidente, una litigación incidental en cual las partes van a tener que argumentar sobre su posición y el juez va a terminar resolviendo. E incluso en sistemas más avanzados existe algo que se llama la prueba sobre prueba, o la prueba de refutación, que esto tiene que ver, a ver, yo necesito ofrecer prueba y producir prueba para probar, valga la redundancia, que esta persona puede declarar sobre este tema, ante la negativa de la parte a hacerlo. Entonces incluso puede pasarse un cuarto intermedio de un día y al día siguiente se va a producir esa prueba, y en ese caso el juez va a tomar la decisión de si el perito, el caso que estábamos hablando, puede declarar sobre psiquiatría o no. Esto ya estamos hablando de procesos mucho más avanzados, pero para que tengan en cuenta
hasta dónde puede llegar un proceso de objeción, porque esto se trabaja como una objeción. ¿Cuál sería la objeción, por ejemplo? ¿Cómo podría iniciarse este ejemplo que estoy dando ahora burdo? Ante una pregunta que hace la Fiscalía al perito médico sobre conocimientos psiquiátricos, el defensor objeta y dice, esa pregunta o esos conocimientos están fuera del alcance del testigo. Dada su especialidad, el testigo no puede responder sobre esto. La Fiscalía puede contraargumentar o no, y se puede iniciar este procedimiento mucho mayor, incluso puede incluir producción de prueba sin presencia del jurado, para determinar si el perito puede o no, digamos, hablar sobre esos puntos. Es una cuestión excepcional, que no suele darse, pero que puede llegar, y esto también es el proceso de una objeción. Digamos, el 90% de las objeciones se van a resolver en el momento, sin ni siquiera quizás que las partes den argumentos. Pero también puede haber objeciones que requieran un trabajo mayor de argumentación para resolverlas. Bien, no sé si me fui un poco de lo que me habías preguntado, pero no sé si me quedé con algo que no te dije, que no te respondí. No, está perfecto. Gracias. Bien. Esperen que quiero ver dónde me quedé. Bueno, el video no lo vamos a ver porque no vamos a tener tiempo de seguir. Sobre objeciones, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo les voy a mandar este listado después para que tengan por lo menos una guía de objeciones, fundamentos. Esa guía no es necesariamente completa, no es necesariamente así en todos los sistemas, pero sí nos sirve para identificar algún título con algún fundamento. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda de objeciones? Bien. Uso de declaraciones previas, sí, por lo menos podemos intentar abarcar los temas. ¿Qué es lo que llegaron a ver de este tema? Si es que llegaron a ver algo, recuerdan algo, leyeron algo. Se daban los casos en el que el testigo era mentiroso o declaraba distinto a lo que había declarado previamente. Bien. Era una sí, forma de opciones. introducir lo que declaró previamente. Bien. ¿Algo más? Sí, lo vimos en una película también, un fragmento de película. Y también la Bien. forma de poder hacerle ver al testigo, de llevarle en dónde está, que se contradice. Bien. Por lo que estoy viendo, los dos me hablaron de uso de declaraciones previas para contradecir al testigo, digamos, por lo que entiendo. ¿Hay otro uso? ¿No hay otro uso? ¿Lo vieron otro uso? ¿Recuerdan? Sí, nombraron respecto al testigo propio para poder refrescarle la memoria. Sería el Exactamente. otro uso. Bien. Ahí tenemos las dos utilidades que le podemos dar en un proceso adversarial a las declaraciones previas. Partimos de esta base procesal de que las declaraciones previas en un juicio oral adversarial no sirven como elemento de prueba. Eso es lo primero que tenemos que tener claro desde que comenzamos. Esa declaración previa es una declaración que nos sirvió para avanzar hacia el juicio oral, para poder hacer, en caso de fiscales, un requerimiento de elevación y habilitar la instancia oral, para preparar el caso y para tener de guía la preparación de los exámenes directos y los contraexámenes. Ese es el valor que tienen las declaraciones previas. Y este plus que estamos hablando ahora. Usarlas para refrescar la memoria o usarlas para contradecir la información. Para repasar, el uso de la declaración previa para refrescar la memoria se hace con los testigos propios. Podría llegar, se han dado situaciones en las cuales se pretende hacer uso de la declaración previa para refrescar la memoria en un testigo de la contraparte, porque quizás el testigo de la contraparte dio algún dato en su momento que para nosotros es necesario, que no lo dio en el debate y que nosotros queremos obtenerlo. Ahí, ¿cuál es el problema que tenemos? No hay una contradicción, porque si el testigo no lo dijo, no se daría la contradicción. Entonces,
algunos autores consideran que se podría llegar a utilizar el uso de la declaración previa para refrescar la memoria en el testigo de la contraparte. Yo creo que lo primero que tenemos que intentar, teniendo la posibilidad de hacer preguntas sugestivas, es establecer la cuestión. Y una vez que establecemos la cuestión, si el testigo no recuerda, o sea, con las preguntas sugestivas podemos establecer si esa cuestión, que el testigo la conteste o no. Y a partir de esa contestación del testigo, sí se estaría creando la contradicción con lo declarado antes y podríamos usarla para contradecir. No sé si me explico. La diferencia es que acá nosotros tenemos una herramienta distinta, que no hay en el examen directo, que es la pregunta sugestiva. Y mediante la pregunta sugestiva nosotros podemos intentar obtener la información y en caso de que la niegue el testigo, recién ahí ir a contradecir. ¿Bien? Pero más allá de esto, volvamos a lo básico. El uso de declaración previa, entonces, para refrescar memoria, es con el testigo propio. ¿Y cuál es el problema que tiene? Hacerlo, digamos. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el problema? Porque, pues, de las dos hay. El beneficio es claro, digamos. Estamos pudiendo al testigo exhibirle lo que declaró hace bastante tiempo para que recuerde determinados detalles del hecho que para nosotros son de suma importancia y no los está diciendo en el debate. ¿Cuál es el problema que trae el uso de la declaración previa? La reducción de la credibilidad del testigo. No es lo mismo que el testigo venga y declare y nos diga, recuerdo específicamente esto, a que tenga que recurrir a un papel para poder decirlo. Y el impacto que genera en el juzgador y sobre todo en un jurado es distinto, obviamente. Por eso es que es una herramienta que se puede utilizar, pero con mucho cuidado, digamos, y en determinadas circunstancias. Hay que estratégicamente pensar qué es lo que se olvida el testigo y si resulta creíble o vale la pena utilizar la declaración previa para que recuerde. Si lo que se olvida el testigo es, en un caso de homicidio, que a la persona la vio con un cuchillo y se lo clavó en el pecho, utilizar la declaración previa para obtener ese dato prácticamente nos está tirando abajo toda la declaración la credibilidad del testigo en este aspecto. Digamos, porque el punto fundamental del caso, el punto fundamental del hecho que nosotros pretendemos acreditar, lo tuvimos que traer a través del papel porque el testigo no recordaba. Ahora, si en lo que nosotros necesitamos que el testigo recuerde es un horario exacto, un número, alguna cifra, o todas cuestiones que resultan lógico para cualquier persona, para cualquiera de nosotros, pensar en que podría olvidárselo o podría no recordarlo después de tanto tiempo, ahí sí el uso de la declaración previa es una herramienta fundamental. Fundamental y que tenemos que utilizarlo, pero tenemos que evaluar lo mismo con las objeciones, el procedimiento que lleva a cabo. Porque volvemos a lo mismo que hablábamos hoy. Acá vamos a interrumpir el juicio, vamos a interrumpir el relato del testigo, vamos a tener que hacer una serie de procedimientos procesales para poder exhibir esta declaración, y eso implica más tiempo, pérdida de atención del juzgador, pérdida del hilo conductor del relato, y si no es un dato que sea tan trascendente como para que impacte en nuestra teoría del caso, deberemos evaluar en ese momento en que el testigo dice no recuerdo, si vale la pena o no vale la pena utilizar la declaración previa para traer ese dato al debate. ¿Bien? Entonces volvemos a lo mismo que hablábamos con las objeciones. Otra vez tenemos que escanear la teoría del caso, si bien ya lo tenemos trabajado. Este dato que el testigo no recuerda, ¿es fundamental para mi caso o no? Si no es fundamental, quizás puedo seguir de largo. Si es fundamental, tengo que quedarme ahí y utilizarlo. ¿Bien? Vamos. Este primero, todo el razonamiento, lo mismo que con las objeciones, lógico que tengo que llevar a cabo para decidir si utilizo o no esta técnica de liquidación. ¿Cuál es el error más común que por lo menos vemos generalmente en los ejercicios de litigación que hacemos acá con otras universidades? Algo que nos ocurre todo el tiempo. Que ante la primera palabra del testigo, no recuerdo, vamos a la declaración previa. ¿El procedimiento lo vieron? ¿De cómo hacerlo? Se le corre de traslado de la firma, se le muestra la firma del testigo y se le corre de traslado a la otra parte, ¿no? Se le pregunta al juez. Sí,
¿Pero lo vieron la semana pasada? Eso es mi pregunta. Primero, ¿no? Bueno, ahora lo vemos. Esos son parte de los requisitos que nosotros tenemos que hacer. Ahora lo vamos a ver bien. Pero bueno, nosotros cuando vamos a intentar utilizar la declaración previa, lo primero que tenemos que hacer, y este es lo que les comentaba yo, el error que generalmente vemos en el ejercicio de litigación, es intentar obtener la información a través de preguntas, intentar agotar las posibilidades, hacer preguntas cerradas, intentar centrar al testigo en algún momento de la situación. Pero el punto, para usar la declaración previa, lo primero que tenemos que hacer es evitar usar la declaración previa. Intentar evitar usar la declaración previa. Ese sería como el punto número 1, digamos, del procedimiento. Tengo que agotar todas las vías posibles de preguntas para que el testigo recuerde de su propia mano. No tengo que ir ante el primer no me acuerdo del testigo, usted declaró previamente, digamos. Esa es la diferencia que quiero marcar. Siempre en los ejercicios vemos, no me acuerdo. Bueno, pero usted declaró previamente, y vamos. No se acuerda. Bueno, ¿recuerdan qué momento del día era que estaba usted? Sí, y preguntas de contexto quizás pueden ser que permitan al testigo intentar recordar, intentar repasar, intentar llegar al dato que nosotros intentamos obtener. Eso es fundamental, porque si evitamos utilizar la declaración previa, salvamos la credibilidad del testigo, mantenemos el hilo del relato y no tenemos que interrumpir el debate durante 1, 2, 3 minutos o lo que sea que nos lleve el ejercicio de introducir la declaración previa. Entonces esto como primera premisa por ahí contradictoria, pero el primer paso que tenemos que hacer cuando advertimos la posibilidad de usar una declaración previa es intentar no usarlo, digamos. Si no nos queda otra, el testigo no recuerda, intentamos hacer un par de preguntas abiertas, cerradas, para que el testigo recuerde, y no hay caso, bueno, tenemos que usar la declaración previa indefectiblemente. Lo primero que tenemos que hacer es acreditar la existencia de esa declaración previa. Digamos, que el testigo, él mismo nos diga, o hacerle preguntas para que nos diga que existe esa declaración previa. Porque hasta ese momento, el juez, los jurados no saben de esa situación. Lo sabemos nosotros, lo sabe la contraparte, pero no los miembros del jurado, por ejemplo. Ahí existe una discusión teórica más que nada, pero también se puede dar en la práctica, que es si para utilizar este procedimiento de declaración previa podríamos utilizar preguntas sugestivas o no, digamos. Y ahí hay una cuestión fundamental. La primera pregunta por ahí podría ser, ¿usted declaró previamente? ¿Usted declaró en la fiscalía? ¿Usted declaró en el juzgado? Bien. Pero estamos con una pregunta sugestiva, si estamos en un examen directo. Algunos te pueden alegar de que, bueno, puedes llegar a esas preguntas de otra manera. ¿Cuándo declaró usted por primera vez? ¿Dónde fue esa declaración? Esto tiene que ver con una cuestión de técnica, de forma. Si me preguntan a mí lo que se interpreta de los libros, estas son preguntas introductorias. Son preguntas introductorias que no están en discusión, no está en discusión que existe una declaración previa y que el testigo declaró anteriormente, sea en una fiscalía, en un juzgado, donde sea. Entonces, no hay afectación, si volvemos a lo que vimos al principio de las objeciones, hay un error procesal, estamos haciendo una pregunta sugestiva en un examen directo, pero no hay afectación a la teoría del caso de la contraparte. Entonces, no sería objetable esa forma de declarar, de introducir la declaración previa, digamos. Pero bueno, sepan que también puede haber algún juez que lo considere que no es así y que tiene que alcanzarse a esa introducción de otra forma, con estas preguntas de ejemplo que decía yo. ¿Cuándo declaró por primera vez? ¿Dónde? Etcétera. Establecemos la existencia de la declaración previa y también tenemos que darle elementos al jurado de por qué esa declaración previa es creíble. Se hizo ante un organismo oficial, quizás, o no. Se hizo en fecha más cercana a los hechos, donde el testigo quizás tenía los hechos más frescos. La leyó cuando la hizo y después la firmó, haciendo referencia a que obviamente ratificaba lo que decía ahí. Entonces, ¿con eso qué estamos haciendo nosotros? Dándole legitimidad a ese papel que nosotros vamos a traer acá y mostrarle ese papel que no conoce nadie. Le estamos dando legitimidad a ese papel. Esto es así. Bien. Entonces, establecemos la existencia de esa declaración previa que tiene los datos que nosotros necesitamos. Paso 1.
En este paso podríamos incluso consultarle al testigo si le serviría. Capaz que el propio testigo nos va a decir, sí, si esos datos están ahí, yo creo que con eso ya no tendría problema en recordar, digamos. Es algo que se suele hacer. Una vez que tenemos acreditada la existencia de la declaración previa, vamos a tener que pedirle autorización al juez, digamos, para dar con este procedimiento. Señor juez, solicito que me autorice, ante la respuesta del testigo, a exhibirle la declaración previa a la que hizo referencia para refrescar su memoria. El juez puede hacer lugar, el juez puede considerar de que no hay mérito suficiente, que no está acreditada la declaración previa suficientemente. En general, si se trabajó bien el procedimiento, el juez no va a tener problema, porque incluso es una de las opciones que da en general la legislación y los códigos como una utilidad de la declaración previa. La contraparte se podría llegar a oponer o no. En caso de que nos habiliten, tenemos la declaración previa. Hablando de un juicio oral presencial, que quizás no va a ser el que vamos a trabajar nosotros en este cuatrimestre, pero pensando en un juicio oral presencial, pensando en un grupo de trabajo, ahí tiene que estar atento el grupo de trabajo, de sea el fiscal o de la defensa. Porque este procedimiento a una persona que está interrogando le genera tensión, porque veníamos trabajando una idea de preguntas, respuestas, un relato, y tengo un problema en el medio que es el testigo no se acuerda de lo que le tengo que contar. Genera tensión en esa persona, digamos. No es algo que estamos esperando que ocurra, es algo que justamente es un problema. No debería ocurrir esto. Entonces ahí es donde el equipo, cuando autorizan el ingreso de la declaración previa, el equipo, o sea, de la fiscalía, los compañeros, etcétera, tienen que tener la declaración lista. Si hay que marcar algo, tienen que mantenerlo marcado, y lo único que tienen que hacer es a la persona que está actuando en ese momento entregárselo, digamos. No queda bien que el fiscal que estaba interrogando vaya al escritorio, agarre la declaración, empiece a ver lo que dice la declaración, la empiece a marcar, pierda minutos, se genera confusiones, digamos. Entonces, acá también lo que se ve en este tipo de procedimientos es el trabajo en equipo, cuando trabajamos en grupo de fiscales o en grupo de defensores. Se le exhibe la declaración a la contraparte. ¿Por qué? Porque la contraparte en este caso tiene que saber que lo que le vamos a mostrar al testigo es esa declaración, digamos. Capaz que estamos diciendo que va a hacer esa declaración y terminamos mostrando otra cosa, entonces puede ejercer un control. Todo en el proceso adversarial se basa en el control de partes. Entonces, le vamos a correr traslado a la contraparte para exhibirle esa declaración. ¿Bien? Nosotros tenemos acreditada la existencia de una declaración previa del testigo. Ahora lo que tenemos que hacer es acreditar con el testigo todo esto antes de que el testigo pueda leer lo que se olvidó. Miren lo tedioso que es el procedimiento y por qué hay que evitarlo si es posible evitarlo. Bien. Una vez que acreditamos la existencia de una declaración previa por parte del testigo, tenemos que acreditar en ese momento, mediante preguntas, que ese papel que le estamos mostrando es esa declaración previa que él hizo referencia. Entonces habrá que preguntarle al testigo si recuerda qué es eso, si está su firma, cómo lo recuerda, cuándo fue, dónde lo hizo, y todos elementos que nos permitan demostrar que ese papel que nosotros estamos mostrando al testigo es esa declaración previa que él nos dijo al principio que existía y que es propia. Una vez que nosotros tenemos acreditado esta cuestión, recién ahí el testigo le vamos a pedir que lo lea para poder refrescar su memoria. ¿Qué se suele hacer en los casos del examen directo? Lo que se suele hacer es que el testigo lo lea para sí mismo, porque acá lo que estamos intentando es que el testigo recuerde algo que estaba ahí escrito. No estamos intentando poner una contradicción y que todo el mundo vea la diferencia de relatos. Acá intentamos que el testigo recuerde. Entonces, le vamos a pedir al testigo que lo lea, a ver si puede recordar con eso, le vamos a dejar la declaración, le damos a unos segundos para que vea el punto. Nosotros deberíamos tener marcado el punto en donde está la cuestión que necesita recordar. Y una vez que lo lee, le vamos a retirar la declaración. ¿Por qué? Porque queremos que cuando lo diga sin el papel, lo diga en base a lo que recordó. Si bien recién lo leyó, digamos, no es lo mismo la sensación de estar acá leyendo, que a partir de haberlo leído, recordar el hecho y recordar la situación. Entonces vamos a retirar la declaración y le vamos a volver a hacer la pregunta al testigo.
Y acá es un punto muy importante que también ocurre en las objeciones y que no se lo dije. Recordemos cuál era la pregunta. Digamos, es como que nosotros cuando vamos a hacer este procedimiento, al mismo tiempo que pasa con las objeciones, ponemos en pausa el juicio. Pasa todo este trámite incidental y reanudamos desde ese momento. Si a nosotros nos hacen una objeción porque hicimos determinada pregunta, se hace el procedimiento y el juez considera que la objeción no es válida, nosotros tenemos que retomar la misma pregunta que hicimos. No nos puede pasar, bueno, ya me olvidé la pregunta, voy a otra cosa. Tengámoslo en cuenta porque a veces, como decíamos, los procesos de objeciones pueden tardar un poquito más, genera mucha tensión en la persona que está preguntando, que alguien lo interrumpa y le diga, objeción, no puedes preguntar eso, nos saca, digamos, de nuestra concentración. Entonces, en ese momento tenemos que intentar una técnica que se puede hacer, por lo menos que yo utilizaba cuando hacía ejercicio de litigación. En el momento que me hacían la objeción, repetirme la pregunta que acabo de hacer. Por dos cuestiones. Para recordármela y para evaluar si la pregunta en verdad era objetable. Porque quizás la puedo defender diciendo que la pregunta no era objetable. Pero entonces, recordarme exactamente la pregunta, porque quizás la objeción viene por alguna palabra que puse en la pregunta, digamos, no en sí por la frase o el sentido de la pregunta, por alguna afirmación que hice. Entonces, esa es una buena técnica, la pueden utilizar o no, cada uno tendrá la suya, pero que puede servir. Recordar, fijar en ese momento cuál es la pregunta que se hizo. Y lo mismo cuando hacemos esto. Entonces, trabajamos todo el procedimiento de incorporación de la prueba de la declaración previa para refrescar la memoria. Bien, le vuelvo a preguntar. ¿Recuerda cuál era la patente del vehículo que usted vio irse del lugar? Por ejemplo, digamos, un dato que quizás es difícil de recordar, que está en los papeles, y es necesario utilizar la declaración previa, si es muy importante para nuestra teoría del caso. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Porque puede pasar, uno, que no hagamos la pregunta, porque nos olvidamos, y era un punto tan importante en nuestra teoría del caso que después no vamos a tener acreditado, digamos, y ahí estamos en un problema, porque no solo no vamos a tener acreditado ese punto, sino que hicimos todo este procedimiento para nada. Y dos, puede la contraparte quizás considerar que la refrescada de memoria que le hicimos al testigo era para determinado punto y ahora estamos preguntando otra cosa que nada que ver, digamos. Quizás habría que evaluar si le conviene a la contraparte objetarlo o no eso, pero se daría esta situación. Bien, más o menos los pasos ya los vamos a poner en práctica, eso lo vamos a ir viendo, paso a paso, ya van a ver todo esto que les digo yo de la tensión, de la pérdida de foco cuando alguien nos interrumpe, o cuando no salen las cosas como pretendíamos que salían, cómo nos va a pasar. Pero vean todo lo que lleva este procedimiento y por qué si podemos evitarlo es necesario, digamos, no es necesario hacerlo. ¿Bien? Ahora vamos con la contracara. El uso de la declaración. Juan. Sí, profe. Usted hizo mención recién a que por ahí tenemos la necesidad de mostrarle la declaración previa al testigo que estamos por examinar o examinando. Sí. Pero si tuvimos la posibilidad de hacerlo cuando en el momento previo, los días anteriores, cuando tuvimos esa entrevista con ese testigo, ya eso creo que lo tendríamos que tener más o menos claro como para evitar justamente tener que mostrarle en el juicio el papel, la declaración previa, ¿no? Obviamente, para nosotros poder evitar que nos pase esto, ¿cuál es el punto fundamental? Haber preparado el testigo. Preparado en el buen sentido, lo decimos. Preparado en el sentido de haber trabajado con el testigo, saber lo que el testigo recuerda o no. Que el testigo tenga la posibilidad quizás tiempo antes de los juicios de releer lo que declaró en su momento, a ver si es así o no. Pero sí también tenemos que tener en cuenta, hoy lo hablábamos en la práctica, que hay situaciones particulares del juicio que no vamos a poder controlar necesariamente. Claro. Los nervios del testigo no lo vamos a poder controlar. El miedo del testigo de estar ante un tribunal, ante un jurado, no lo vamos a poder controlar. Piensen que al testigo le dicen, usted tiene que declarar todo de verdad, si no hay una causa penal que le podemos hacer y puede ir preso hasta 3, 4, 5 años, no recuerdo ahora exactamente cuál es la pena, pero imaginen toda esa presión psicológica a un testigo
que puede generar que por más que lo hayamos preparado, se olvide algún dato concreto. Obviamente tenés toda razón, en la preparación del testigo es donde nosotros vamos a evitar mayores falencias y errores y lagunas como esta. Pero es una herramienta que podemos usar, claro. Es una herramienta que podemos usar y que tenemos que estar preparados, tenemos que saber que existe, porque nos puede pasar, y tenemos que estar preparados para hacerlo. Siempre vamos a ir con la confianza de que no va a ocurrir, pero si pasa tenemos que saber, digamos, que existe esta herramienta y se puede utilizar. Gracias, profe. Pero exacto, es como decías, digamos, esto de la preparación previa nos permite disminuir el riesgo que tenemos. En cuanto a utilizar la declaración previa para contradecir a un testigo. Una aclaración que no hice antes, no sé si lo habrán visto la semana pasada. Declaración previa no necesariamente me refiero a declaración escrita presentada ante una fiscalía o ante un órgano judicial, firmada por el testigo. Nosotros podríamos ya utilizar declaración previa, por ejemplo, una entrevista que dio el testigo en la televisión. Y el testigo, cuando, no sé, estaba crónica, un accidente de tránsito, y cuando justo es la persona que llaman al debate como principal testigo de la acusación, a crónica le dijo, no, yo estaba acá paseando a mi perro y no vi nada. Digamos. Es una declaración previa eso. En el sentido que estamos hablando, una expresión anterior del testigo vinculada a los hechos. Y podríamos llegar a utilizar ese elemento como prueba de refutación o como elemento para contradecir al testigo, digamos, y no necesariamente es la declaración típica que nos imaginamos, que es la declaración que dio el testigo en la fiscalía, la declaración que dio el testigo en la policía, la declaración que tomó en el juzgado. Digamos. Una entrevista publicada en un diario, por ejemplo, puede haber muchas opciones. En ese sentido, tengamos la mente abierta de no quedarnos con la idea de declaración previa, declaración prestada ante un órgano judicial. Digamos, tengamos esa distinción. ¿Bien? Ahora sí, seguimos así, llegamos a terminar este tema. El uso de la declaración previa para la contradicción, justamente su nombre lo dice, es cuando advertimos que en su relato el testigo negó algún hecho o lo dijo de manera diferente. Digamos que nosotros sabemos que lo tenemos plasmado en una declaración previa como que fue de esa manera. Acá ocurre de manera similar a la declaración, al uso de declaración previa para refrescar la memoria. El primer punto que tenemos que pensar es intentar evitar usarlo, digamos, porque va a ser mucho más fácil, o va a ser mucho más efectivo, si a través de preguntas el testigo puede reconocer su error y puede decir, no, es verdad, estoy equivocado, yo no dije eso, o esto no fue así, o lo que sea que tenga que refutarse al testigo, digamos. Entonces también vamos a intentar que el testigo refute, que es lo que nosotros queremos, por ejemplo, algo que afirmó en el examen directo. Si lo afirmó en el examen directo y ante nuestras preguntas dice, no, bueno, eso que dije no fue así, se terminó ahí, nosotros tenemos la proposición fáctica que queríamos y no es necesario utilizar la declaración previa. Si el testigo se mantiene en su postura, acá lo que nosotros tenemos que lograr, a diferencia de como era en el examen directo, lograr que recuerde, es que quede plasmado de manera clara la contradicción y que después el testigo, cuando nosotros utilicemos y pongamos de relieve esa contradicción, no pueda desdecirse o escaparse diciendo, bueno, sí, pero si lo interpretamos de determinada manera, tal cosa. Digamos. Esto es lo que se llama cerrarle las vías de escape al testigo. Y acá es donde uno de los comentarios que creo que había hecho al principio, puede darse una excepción, siempre pensemos, estos son excepciones. Lo doy como herramienta, pero son para casos muy excepcionales, en el cual podemos utilizar preguntas abiertas para que el testigo se vayan cerrando las posibilidades de las vías de escape. Un ejemplo que estoy pensando en este momento, esto pasó en un caso en una competencia de litigación, que teníamos un testigo que había visto a un
imputado en un prostíbulo. Esta persona estaba imputada por trata de personas y un testigo decía que lo había visto en el prostíbulo. Y en su examen directo dijo que recordaba haberlo visto en ocasiones en el lugar, ¿no? Un ejemplo. La defensa en ese caso tenía una declaración previa del testigo que decía: no recuerdo haberlo visto en el lugar este. Digamos, tenía un nombre, no me acuerdo ahora. Cuando va a hacer el contraexamen, la defensa lo primero que hace es: bueno, usted dice que recuerda haberlo visto en algunas ocasiones. ¿No es así? Sí. Reafirma la contradicción del testigo. Lo primero, ahí el testigo podría haber dicho: no, en realidad me expresé mal, tal cosa. Se terminó. Reafirma la contradicción del testigo. ¿Cómo le cerramos la vía de escape? Bien, intentando que el testigo no tenga forma luego de encontrar una respuesta a esa contradicción que vamos a dejar patente. Bien, ¿cuántas veces lo vio? Le pregunta. Pregunta abierta. ¿Por qué pregunta abierta? Porque tenemos la seguridad y tenemos el papel para demostrar que eso que dice el testigo es mentira. Y todo lo que diga en esa pregunta abierta va a ser mentira, digamos. Entonces, ¿cuántas veces lo vio? En este caso que le estoy explicando no se llegó a usar la declaración previa, pero vean cómo a través del procedimiento no fue necesario. No recuerdo cuántas veces. Usted dijo que recuerda haberlo visto en ocasiones. Ocasiones se está refiriendo en plural, ¿no es cierto? ¿Lo vio más de una vez? No recuerdo, le responde el testigo. ¿Lo vio una vez? No recuerdo. Entonces no recuerdo haberlo visto en el lugar. No recuerdo haberlo visto en el lugar. ¿Qué pasó con la defensa? Logró obtener la proposición fáctica que pretendía a través de preguntas sin que sea necesario llegar a utilizar la declaración previa. Porque el testigo, ¿qué pasó? Se dio cuenta que había dicho algo que no podía sostener a partir de la pregunta abierta y tuvo que retractarse. Pero ven, este ejemplo de la pregunta abierta se da porque estamos en una situación de seguridad. Sabemos que todo lo que pueda decir el testigo en ese momento va a ser mentira y tenemos prueba para refutarlo. No sería prueba en términos del juicio oral, sino tenemos un elemento demostrativo para refutarlo, que es la declaración previa. Bien. ¿Ven cómo funciona esto de la pregunta abierta? Excepcionalísimo. Eso, que la idea quede clara, es una cuestión muy excepcional y que hay que tener muy trabajada la técnica de uso de declaraciones previas para hacerlo, pero sepan que existe la posibilidad, es importante que sepan. Nosotros cortamos la vía de escape del testigo para seguir con el procedimiento y ahora sí se empiezan a repetir los mismos pasos que vimos en el examen directo. El testigo ya quedó completamente claro, siempre son los ejemplos más fáciles, los primeros que se vienen a la cabeza, pero que el auto era negro cuando en realidad había dicho en su momento que el auto era rojo. Y nosotros también le preguntamos por si había confundido, si era azul oscuro, si era verde oscuro, cualquier posibilidad que tenga el testigo para intentar encontrar una vía de escape. Me confundí. Una vez que tenemos cerrada esa vía de escape, vamos a tener que acreditar la existencia de esa declaración previa. Retomamos la misma idea que cuando trabajamos el uso de declaración previa para refrescar la memoria. Acá las preguntas sugestivas obviamente no están en duda, se pueden realizar, estamos en un contraexamen. Una vez que acreditamos el uso de la declaración previa, vamos a pedir autorización para exhibirle al testigo la declaración previa al advertir una contradicción. Lo mismo, trabajo de equipo en estos casos. Ya el equipo de la fiscalía o el equipo de la defensa tiene que saber cuál es la contradicción. Por eso también cuando trabajamos un caso es necesario que todos conozcamos el caso y todos sabemos, aunque sea mínimamente, cuáles son los puntos que va a trabajar cada uno de nuestro equipo. Esto lo digo más allá de los ejercicios de litigación de ahora, lo digo en general, digamos. Sirve para eso. Nunca sabe también cuando trabajamos un caso, 3 personas, cuando una de esas 3 personas no puede ir por una cuestión que le pase el día de juicio y va a tener que retrasarlo a alguna de las otras 2. Digamos. Entonces, tengamos en cuenta estas situaciones. ¿Ves? Bueno, él se encarga de esto, yo me encargo de esto, ella se encarga de esto. Tiene que haber un trabajo mancomunado. Somos un equipo. Ahí lo que tienen que hacer los compañeros, las compañeras de la persona que está preguntando, es tener marcada ya la contradicción. ¿Dónde esa persona dijo lo contrario a lo que está diciendo acá en el debate? Para que lo único que tenga que hacer esta persona que está interrogando, con el momento de tensión, que tiene un testigo que no le está diciendo la verdad, que tiene que enfrentarse a este testigo,
solo vaya a la mesa, agarre la declaración y la tenga lista. Bien. Se le va a dar control a la contraparte en este punto. ¿Para qué? El control que tiene que hacer la contraparte es si efectivamente hay una contradicción o no. Porque quizás no es una contradicción y es una distinta interpretación que se hace sobre alguna afirmación, digamos. Incluso en ese caso la parte puede objetar, puede hacerle saber al juez, señor juez, consideramos que acá nos encontramos ante una contradicción. En esos casos lo que se puede hacer es pedir acercarse con el juez y las dos personas que estaban, digamos, a cargo de esa declaración expondrán sus argumentos cerca del juez. ¿Por qué? Para que no escuche el testigo y para que no escuche el jurado, en su caso. Y el juez definirá, habilito a exhibir la declaración, no habilito a exhibir la declaración. Pero tengamos en cuenta esto, la contradicción tiene que ser patente, tiene que ser claro, no puede ser que nosotros creemos que está haciendo una contradicción o interpretamos de determinada manera las cosas, porque puede pasar esta situación. Le vamos a exhibir la declaración previa al testigo. Primero lo que vamos a hacer es acreditar que es su declaración previa. Lo mismo que con el uso de la declaración previa para refrescar la memoria. Esta es su firma, estos son sus datos, esta es la fecha que usted declaró, esta es la fiscalía donde usted fue, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se les pueda ocurrir, pero básicamente son estos parámetros. Y acá hay dos posibilidades. Algunos manuales hablan de una, otros manuales hablan de otra. Yo tengo una opinión personal, ahora se las digo, pero incluso otros docentes de cada seminario tienen otra opinión. Las posibilidades son darle la declaración al testigo para que lea en voz alta lo marcado, o una vez que el testigo me reconoció, yo leer en voz alta lo marcado. Digamos. Esas son las dos posibilidades que hay. Yo considero que es más efectivo y más impactante para quien está escuchando que sea el propio testigo quien diga las palabras contrarias a las que recién hace unos minutos acaba de pronunciar, y que él mismo deje patente la contradicción. En la otra posición te van a decir, está bien, muy bien eso, pero vos estás delegando control al testigo, e incluso en ocasiones la forma en que se lee puede resultar para un lado o para el otro, digamos. Yo les digo las dos posturas, cuál es mi opinión. Cada uno después lo utilizará de la forma que le parezca más acorde. Pero bueno, generalmente están estas dos posibilidades. Obviamente, algunos regímenes procesales directamente lo plantean como, pero en lo que es la litigación en general, se plantean estas dos situaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en esto? Nosotros, ¿qué logramos con esto? No logramos que la información que dijo el testigo entre al debate, esta contradicción que nosotros acabamos de traer. Nosotros lo que logramos es destruir la credibilidad del testigo. No vamos a poder decir, lo que dijo en la declaración previa está acreditado. Digamos, porque no es eso lo que estamos buscando acá. Todo lo que estamos buscando es, este testigo nos dijo esto, y este testigo 2 minutos después nos dijo esto otro, que es lo que había dicho hace 1 año y medio cuando declaró en tal lugar o muy cercano a los hechos. ¿A cuál testigo le creemos? No le podemos creer a este testigo. Entonces, como no podemos creer esto, que esto era un punto importante para la teoría del caso, porque también volvemos a lo mismo, tiene que ser un punto importante en nuestra teoría del caso. Si no le podemos creer en este punto importante de la teoría del caso, ¿cómo le podemos creer en todo lo demás que haya declarado? Con este procedimiento buscamos destruir o disminuir la credibilidad del testigo. No buscamos que ingrese al debate lo afirmado en la declaración anterior. Damos bien en cuenta estas dos situaciones porque no vamos a poder alegar como que esto es información probada. Esto es información que demuestra la falta de credibilidad del testigo y la contradicción que tiene. A diferencia de lo que ocurre cuando nosotros pretendemos traer la declaración para reflejar de memoria, porque es justamente la finalidad que estamos teniendo. ¿Bien? Estos son los dos procedimientos que nosotros podemos utilizar ante esta situación. No es recomendable hacerlo si no es necesario. Lo primero que tenemos que hacer es evitar hacerlo, pero si hay que hacerlo, hay que seguir todos estos pasos que estuvimos viendo recién. Después lo vamos a repasar uno por uno. Cuando lo trabajen, incluso les va a ser fácil ir haciéndose un esquema por ahí, o pensar un esquema, tengo que hacer primero esto, después esto, porque es mecánico. En definitiva, una vez que tomamos la decisión de hacerlo,
la forma en que se hace es bastante mecánica. El tema es tomar la decisión estratégica de llevar adelante este procedimiento, que eso es lo que hay que evaluar en el caso concreto. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Bueno. Voy a averiguar con los demás docentes y después le avisamos a ver cómo va a ser el cronograma, porque no lo tengo claro ahora, para ver si la semana siguiente trabajamos cuestiones prácticas o vamos a ir avanzando con los temas. Estamos medio apretados de calendario, así que no les puedo asegurar cómo va a ser. Pretendíamos hacer esto de una semana teórica, una semana práctico, pero depende mucho del calendario y los temas que tengamos que dar. Así que si llegan a tener que preparar algo o vamos a trabajar algo en concreto, dentro de lo posible se los aviso mañana si tienen tiempo, más que nada. Pero por ahora seguimos trabajando con el caso Cabrera, perdón, que es el que ya conozco. Así que dentro de todo nos vamos a seguir manejando con lo mismo que ya hicieron, porque ya tuvieron que haber pensado la teoría del caso, ya tuvieron que haber trabajado interrogatorios. Si llegamos a trabajar interrogatorios con objeciones y sus declaraciones previas, ya los tienen preparados más o menos los interrogatorios, la forma de los interrogatorios es verdad, es la misma. Lo único que van a tener que tener cuidado ahora es, uno, los van a interrumpir si hacen una pregunta mal, incluso los pueden interrumpir si no hacen la pregunta mal y van a tener que saber defenderse, esa es otra cuestión. Nos pueden objetar mal y tenemos que saber defendernos, tenemos que estar seguros de por qué la pregunta que hicimos está bien, digamos. Y dos, tres sería en este caso, podemos tener algún testigo que le digamos que se olvide algo, podemos tener algún testigo que le digamos que mienta, y van a tener que resolverlo en el momento a través de este procedimiento. Pero bueno, igual le vamos a avisar con tiempo si llegamos a trabajar de manera práctica. Yo hablo con los demás profes y les avisamos. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Nada? Si no... Maxi, no Sí. se sabe cuándo es el juicio, el final, ¿no? ¿La fecha? No, la fecha exacta... aproximado va a ser, supongo, te lo digo, la decisión no pasa por mí, pero te digo lo que creo por el cronograma, entre la segunda y tercera semana de julio puede llegar a ser. No sé cómo están de parciales, después cuando tengan idea de parciales, váyanos diciendo y vemos también cómo nos podemos llegar a coordinar. No somos tantos y por ahí podemos llegar a coordinar entre todos. Eso es lo que nosotros generalmente estimamos en todas las cursadas, hacerlo en las últimas semanas del cuatrimestre. Pues sabemos que antes tienen los parciales, después los parciales incluso pueden llegar a tener los recuperatorios, entonces intentamos aplazarlo lo más posible, pero bueno, ahí tengo que preguntarle al doctor Pavarotti, a los demás docentes, a ver más o menos qué opinan, para determinar, de fijar la fecha exacta, y también depende de los parciales que tengan ustedes. Como les dije ya la otra vez, vamos a intentar no cargarlos demasiado con preparar el juicio en medio, pero bueno, también hay un problema que nos pasa constantemente, que es difícil, según las materias que están cursando todos, coordinar, pero bueno, eso lo podemos llegar a manejar. Una idea aproximada es esta, no les aseguro que sea así o no, pero una idea aproximada. Y la causa con la que vamos a trabajar nos las dan más adelante, ¿no? No es Cabrera. Todavía no lo sabemos eso, todavía no lo sabemos. Vamos a ver, depende cómo estemos, bien cómo estemos formados los grupos, cómo continúa la cursada, porque también... ¿Los roles ya son estos? Tampoco todavía está definido, digamos. Sí, ya dentro de poco se lo vamos a definir para que ya empiecen cada ejercicio que hacen pensándolo en el final. Puede ser que sí. Creo que los roles estos los eligieron ustedes, ¿no? Si no me equivoco, los eligieron con Ezequiel. Si los eligieron, quizás los mantengamos, los que pudieron elegir, por lo menos que eran los que estaban presentes. Si los eligieron, quizás los mantengamos, pero no les puedo asegurar hoy en día que se nos ocurra algún día hacer un cambio para que trabajen desde la perspectiva contraria y vean cómo es trabajar de otra manera. Pero voy a ir hablando de todas estas cuestiones, así por lo menos en las próximas semanas podemos tener un poco más de información. ¿Bien? Bueno, entonces, cualquier cosa yo les comunico, pero en principio no hay actividad, salvo que les avise. Le voy a avisar lo antes posible. ¿Bien? Nos veremos la semana próxima entonces. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao, buenas Gracias, noches. hasta luego. Oh, gracias.